Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la serie, así que diciendo esto, comenzamos. Por lo tanto, los responsables de seguridad deben supervisar estrictamente para evitar accidentes. El jefe suspiró, relajando su fuerte mandíbula después de varios minutos de tensión. Sus ojos agudos volvieron a mirar las puertas cerradas de la sala de emergencias antes de preguntarle al subordinado, que estaba en silencio a su lado. Además de Pat, ¿alguien más resultó herido? Hay otros dos trabajadores, señor, pero sus heridas son leves. Son algunos rasguños. El médico trató sus heridas y los envió a casa a descansar. El seguro ya se hizo cargo de los gastos. ¿Cuándo pasó esto? A las 2:30, señor. Para algo tan urgente debería haber sido el primero en saberlo. Si hubiera sido cualquier otra persona, Ellis tal vez no hubiera necesitado saberlo, pero Pac era su confidente más cercano. No podía permitirse el lujo de ser el último en saberlo. Le dije a Titi, vi que tenías invitados importantes, así que... Está bien, no importa, dijo Ellis, cortando la conversación. No importa cuánto quisiera arremeter o gritar. Su madurez y liderazgo sabían que no podía dejar que sus emociones se apoderaran de él. Si la persona en la cima actuara así, ¿quién quería trabajar con él? Tenía todo el derecho de estar enojado, pero esperaría hasta que Pac mejorara antes de lidiar con el descuido y la falta de preocupación de la seguridad. Pac no debería tener que sufrir. Cuida a los heridos por mí, la compañía cubrirá todos los gastos y haz que el equipo del sitio venga a la oficina mañana para una reunión. No quiero que esto vuelva a suceder. Sí, señor Ellis. Ellis envió a sus subordinados a buscar algo de comida, ya que era casi de noche. Se quedó quieto después de haber esperado durante horas, sin dejar de mirar las puertas de vidrio que conducían a la habitación donde estaban tratando a Pac. ¿Es usted el pariente del señor Pac? Ellis se acercó inmediatamente, ansioso. Sí lo soy. ¿Cómo está Pac, doctor? El paciente ahora está bien. En general no hay lesiones graves. Las radiografías no muestran nada preocupante y no hay traumatismo cerebral, informó el doctor. La lesión más grave es una fractura en el brazo derecho, pero afortunadamente no fue expuesta. Le hemos puesto un yeso y será un poco incómodo para las actividades diarias durante 1 o 2 meses, pero el yeso debería quitarse para entonces, dependiendo de cómo sane el hueso. En cuanto a los moretones, los cuales tiene, hay algunos en la espalda, pero deberían sanar en una semana. Aparte de eso, todo parece normal. El médico de urgencias explicó en detalle el estado de Pat, lo que le permitió a Ellis respirar profundamente. No hay ningún trauma grave, ¿verdad? Puede estar tranquilo, el paciente no tiene ninguna lesión grave, pero en los próximos 2 o 3 días el dolor en el brazo y los hematomas pueden provocar fiebre por inflamación muscular, que es un efecto secundario. Le proporcionaremos antibióticos para reducir la inflamación. Nos gustaría que el paciente pase la noche para asegurarnos de que no haya ninguna complicación. Con las palabras del doctor, el rostro de Ellis se relajó, sintiendo que se quitaba un peso de encima. Gracias, doctor. De nada, la enfermera llevará al paciente a su habitación en unos 20 minutos. 1 hora más tarde, Ellis finalmente pudo visitar a Pac. El hombre que había estado ansioso durante horas sintió que su estrés se redujo a la mitad cuando abrió la puerta y vio el rostro de la persona que tanto le preocupaba. ¿Cómo te sientes?, preguntó inmediatamente después de hacer contacto visual con el hombre herido, que estaba como el paciente. Todo terminamos. Déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si usted video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.